Muy bien, muchas gracias. Siendo las 12 horas con 29 minutos de este día 15 de marzo de 2016, daremos inicio a esta 10ª sesión ordinaria. Para tal efecto, por favor, secretaria, le pido haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionada. Buenas tardes, comisionados. Para dar inicio a la 10ª sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de 2016, se encuentran presentes la comisionada Eva Bahí Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, la comisionada Zulema Martínez Sánchez, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionada, existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Muy bien, muchas gracias. Una vez instalada esta 10ª sesión, haremos un receso en este momento. Gracias. Muy bien, muchas gracias por esperar. En este momento reanudaremos la sesión, la 10ª sesión ordinaria de este pleno que ha sido previamente instalada. Para tal efecto, les pido a mis compañeros si están de acuerdo en omitir la lectura del orden del día en razón de que ha sido previamente enviada por la Secretaría Técnica y pregunto si hay alguna modificación. Tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, comisionada presidenta. Nada más para pedir a mis compañeros si están de acuerdo y no existe ningún inconveniente, poder retirar del orden del día los recursos acumulados 470 y 471. Muy bien, por favor, secretaria, tome nota del punto 33 del orden del día inicialmente enviado, que la comisionada ponente estaría retirando el proyecto de resolución a los recursos de revisión 470 y 471. Por lo tanto, la numeración se recorre. Con esta modificación, si están de acuerdo, les pido a mis compañeros, aprobemos el orden del día en sus términos. Muy bien. Bueno, Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. muy bien, muchas gracias. Una vez modificada y aprobada el orden del día, estamos en el punto 3 relativo a la aprobación del acta Infoem ORD 9-2016 de fecha 8 de marzo de 2016. Si están de acuerdo, también pido a mis compañeros, quienes estuvieron presentes en esa sesión, que la aprobemos en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes en la 9ª sesión ordinaria el acta Infoem /ORD /09/2016 de fecha 8 de marzo de 2016. Muy bien, muchas gracias. Estamos entonces en el punto 4 relativo a la aprobación del acuerdo del Pleno de este instituto, por el cual se reforman los artículos 49, 50, 51 y 52 del capítulo 10 de los lineamientos por los que se establecen las normas que habrán de observar los sujetos obligados en la identificación, publicación y actualización de información pública de oficio, determinada en el capítulo primero del título primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No dejo de mencionar que en este caso este documento fue previamente analizado, discutido y aprobado en la propia Comisión Jurídica de este instituto. Por lo tanto, si están de acuerdo, les pido a mis compañeros la aprobemos en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, por el cual se reforman los artículos 49, 50, 51 y 52 del capítulo 10 de los lineamientos por los que se establecen las normas que habrá de observar los sujetos obligados en la identificación, publicación y actualización de la información pública de oficio, determinada por el capítulo primero del título tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Muy bien, muchas gracias. Estamos entonces en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Así es el turno de proyecto de resolución del recurso de revisión 074, que por returno ha sido hoy presentado a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Atizapán de Zaragoza, proponiendo la comisionada ponente confirmar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Sí, muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente para exponer las razones por las cuales, y siendo congruente precisamente con la primera propuesta de proyecto que se presentó en torno a este recurso de revisión,
y explicar las razones por las cuales básicamente mi voto obviamente tendrá que ser en contra. Es, como lo manifestamos en un primer momento, yo sí quise plantear desde un principio que hay una diferencia entre el acto administrativo y el procedimiento administrativo para poder llevar la discusión y la fundamentación a que llevan a distinguir que las licencias y la expedición de permisos es un acto administrativo que conlleva un procedimiento administrativo dentro precisamente de los requisitos que implica poder dar y emitir estos permisos por parte de la autoridad, que claramente queda especificada en el artículo 115, que serán los gobiernos municipales los que puedan emitir precisamente estos permisos o licencias. Asimismo, aclaré que hoy nuestra ley general vigente a partir del 5 de mayo del 2015 especifica no solamente en obligaciones generales en el artículo 70, sino también en obligaciones específicas respecto a los ayuntamientos, que será información pública de oficio. Información pública de oficio que, como decíamos, no es en sí, si posteriormente se lleva a cabo un procedimiento y obliga obviamente a la autoridad a verificar si esta licencia o este permiso son emitidos conforme a la legalidad. Entonces sí resulta fundamental hacer esa precisión, que una cosa es el acto administrativo que trae su procedimiento administrativo y que es la emisión de la licencia, y que esa es información pública de oficio, que hoy la ley general y las dos iniciativas que están en la Cámara de Diputados del Estado de México lo precisan claramente, tanto la iniciativa que presentó el gobernador o el Ejecutivo Estatal, y lo establece claramente no solamente en el artículo 77, en la fracción 31, hace explícito que se tendrán que hacer información pública de oficio, las concesiones, contratos, convenios, permisos, certificaciones otorgados por los titulares de aquellas dependencias. Y también lo hace de manera particular en el artículo 78 de la iniciativa del Ejecutivo Estatal, que dice en la fracción sexta que en la información detallada que contenga los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico, los tipos de suelo, licencias, uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales. Entonces, es información pública de oficio que tendrá, y como lo dijimos en algún momento dado, ya fue presentada y al ser pública difícilmente se podrá hoy reservar. Asimismo, la iniciativa que presentó la fracción parlamentaria del PAN lo establece en el artículo 67, donde en la fracción 30 establece las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones. Y lo hace de manera precisa también para los municipios en el artículo 68, en la fracción sexta, que dice que la información detallada que contenga los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso de suelo y construcción otorgadas por los gobiernos municipales. Tenemos dos iniciativas que hacen explícito que las licencias y los permisos tendrán que ser información pública de oficio. Yo no sé cómo vamos a poder argumentar que hoy estamos haciendo o avalando una reserva que hace un sujeto obligado de una licencia que, como decimos, tiene que ser pública de oficio. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. En efecto, me apartaré del proyecto de resolución para ser congruente también con el voto que emití en una sesión anterior, respaldando el proyecto como se fue presentado, precisamente por esto que ya ha señalado el comisionado, en razón de que la información que es pública de oficio, al haber sido expuesta, considero que ya no es susceptible de ser clasificada. Está en proceso de deliberación en la legislatura del Estado la armonización de nuestra ley estatal. Esperaremos, ojalá los señores legisladores puedan darnos mayores elementos al respecto y en su caso establecer que el catálogo de información pública de oficio no sea susceptible de ser clasificada. Será un tema que ellos tendrán que analizar y discutir. Esperemos que puedan acordar lo que sea más adecuado, pero en estos momentos, a partir de lo que existe en la ley general, también coincido en que es desafortunado el acuerdo de clasificación. Muy bien. Me parece que será un tema motivo de reflexión, principalmente una vez que sea aprobada nuestra ley estatal,
pero creo que hoy está definido el asunto. Entonces, por favor, secretaria, tome la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 74, que por retorno remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En contra, con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. En contra con voto disidente. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por mayoría de votos la resolución del recurso de revisión 74, confirmando la respuesta del sujeto obligado y emitiendo voto disidente tanto el comisionado José Guadalupe Luna Hernández como el comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 116, que yo misma someto a consideración de este Pleno, respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Sí, comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del… No. Un segundo, por favor. Modifica, en lugar de revoca, en el segundo. ¿Por qué no lo anoto? Sí, ok, no. Antes de la votación, por favor, les pido a mis compañeros me permitan hacer una modificación al proyecto de recurso que inicialmente he enviado. En el resolutivo segundo, donde dice se revoca, por favor, se modifica la respuesta del sujeto obligado y elimino del segundo resolutivo también la primera viñeta para que quede exclusivamente la segunda viñeta del resolutivo segundo. Sí. Con esta modificación, ahora sí, por favor, secretaria, tome la votación. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 116 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Modificado. A favor modificado, perdón. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 116, modificando la respuesta del sujeto obligado y con las modificaciones expuestas por usted misma. Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 121 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del municipio de Tianguistenco, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Antes de someterlo a votación, por favor, secretaria, tome nota que he propuesto a mis compañeros y con motivo de sus muy valiosos comentarios, en el resolutivo primero estaría nada más dejando resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente. Bien, si no hay mayores comentarios, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Sí, comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 121 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 121, revocando la respuesta del sujeto obligado y con las modificaciones expuestas. Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 129, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Tepotzotlán, proponiendo el comisionado ponente el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 129 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto.
Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 129, sobreseyendo el mismo. Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 143 que yo misma por retorno someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Sinacantepec, proponiendo a mis compañeros confirmar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Sí, gracias, comisionada presidenta. Muy brevemente, este tema lo discutimos en la sesión pasada, estando solamente presentes 3 de los integrantes del Pleno, y por ello voy a tratar de convencer a los 2 restantes sobre este asunto. Evidentemente, como lo señalé en el proyecto que en su momento registré, me parece que era adecuado que la persona accediera no solamente al número de las plazas vacantes, sino al documento original donde conste cuáles son precisamente esas plazas vacantes, que pudiera ser el tabulador de puestos o algún otro documento, del cual sin duda el director de administración del Ayuntamiento de Sinacantepec extrajo la cifra que procesa, resume, sintetiza y le presenta en una respuesta ad hoc a la persona que requirió dicha información. Ese proyecto desde luego no generó el consenso y hoy se presenta otro en el que evidentemente se confirme esta respuesta. Yo me apartaré desde luego del mismo porque creo que la respuesta ad hoc que se genera constituye precisamente una restricción indirecta al derecho de acceso a la información, que es eso, acceder a los documentos públicos, y me parece que proceder de esta manera generaría una barrera y un filtro que le otorgaría a la autoridad la posibilidad de que ante cada respuesta procese información e impida de esta forma que las personas accedan a los documentos originales que son insustituibles para reconstruir la historia y los acontecimientos de los cuales las personas quieren enterarse y generar una opinión informada. Por ello, muy respetuosamente me apartaré del mismo. Ojalá pueda convencer al resto de mis compañeros para que se aparten y estuviéramos en otro supuesto. Muchas gracias. José. No, sí. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. No tanto por la intervención de mi colega comisionado José Guadalupe, el convencimiento hacia la forma en que votaré este recurso por retorno. Más bien, me llamó la atención ese retorno que se hizo, y precisamente al no poder estar en la sesión pasada, me di a la tarea de revisar la primera propuesta que hizo el comisionado respecto a la forma como se resuelve. Y obviamente me dirigí a la petición que hace el particular respecto a algo que creo que permite el ejercicio pleno del acceso a la información pública, y que es el hecho de decir, quiero saber cómo trabaja o qué vacantes hay precisamente en la administración pública municipal. Todos sabemos que desgraciadamente en nuestro país no hay servicio profesional de carrera. Se ha explorado en gobierno federal, en la instancia federal, en el estatal, pues no hemos explorado nada. En municipios se ha dicho que cada 3 años se reinventa la administración pública municipal, y creo que la misma ley, como atinadamente en el estudio que hizo el comisionado, en la forma en que lo resuelve, hace referencia a lo que plantea la fracción 14 del artículo 70 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, donde queda plasmado el espíritu del legislador al hacer referencia que será información pública de oficio las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos. El hecho de que el particular pregunte las plazas, es cierto, se puede entender que da una respuesta el sujeto obligado diciendo son 43 las plazas que están vacantes. Pero después en sus motivos de inconformidad dice él, yo no te pedí el número, yo te pedí las plazas que están vacantes. Es cierto, después dice, yo quiero acceder a esta información para saber dónde están y poder ejercer otro derecho,
que a lo mejor ahí sí, como bien lo dice el comisionado, puede ser información adicional porque dice, quiero saber a dónde me dirijo y con quién me dirijo y a lo mejor ejercer otro derecho. Yo he planteado desde esta ponencia que el ejercicio del acceso a la información pública es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos. Y apegándome a lo que dice precisamente la segunda parte de la fracción 1 del inciso A del artículo 6º, que ante la duda, ¿sí?, debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Creo que en nada afecta al sujeto obligado el decir dónde tiene esas 43 plazas y dar cumplimiento a una necesidad que tiene el particular de conocer, ¿sí?, qué plazas hay. Es una plaza donde exactamente pueden acceder cualquier persona que tenga la capacidad para ocupar un cargo dentro de la administración pública municipal. Y si esta persona se siente con la capacidad para poder concursar, eso es lo que creo que nos trata de decir esta fracción 14 del artículo 70 de la Ley General, y que volvemos a decir con lo que decíamos hace rato, son fracciones que están incorporadas en las dos iniciativas, tanto de la fracción parlamentaria del PAN como del Ejecutivo Federal, y que será pública de oficio. Entonces, creo que aquí sí yo me apartaré de la forma en que está resolviendo el recurso y lo votaré en contra, porque estaríamos en la posibilidad de dar satisfacción y en nada dañaría, creo que al sujeto obligado decir dónde están esas 43 plazas que dijo que están vacantes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo como ponente, la verdad, independientemente de si comparto o no, sí agradezco mucho los comentarios, me parece que son valiosos, muy valiosos. Hoy por hoy mi ponencia y yo hemos decidido plantearlo en estos términos, que seguramente, entre otras cuestiones, esta también será perfectamente definida y aclarada una vez que tengamos ley. Hoy, como es un asunto de retorno, creo que beneficia más al recurrente tener una respuesta pronta y que no le afecta el solicitar información en donde no se deje a la interpretación lo que el particular quiso decir. Planteo algo de plus petitio que me parece que también es válido a efecto, insisto, de no interpretar, que puede ser correcto o no correcto lo que diga un ponente en un momento dado, y bueno, por eso el sentido de el proyecto de resolución que hoy se somete a consideración de este pleno. Entonces, por favor, secretaria, tome la votación. Sí, comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 143 que por retorno remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En contra, con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. En contra, con voto disidente. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, se aprueba por mayoría de votos la resolución del recurso de revisión 143, confirmando la respuesta del sujeto obligado y emitiendo voto disidente tanto el comisionado José Guadalupe Luna Hernández como el comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 144 que ha sido remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proponiendo a este pleno revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. A ver, voy a proponer modificaciones al resolutivo segundo para que quede de la siguiente manera, ¿sí? Con base en los razonamientos expuestos y los fundamentos jurídicos expresados en el considerando cuarto, se ordena la entrega vía SAIMES y, en su caso, en versión pública, de los documentos donde pudiera constar la siguiente información, 2 puntos y aparte, ¿sí? Las viñetas que hoy contienen interrogación se listan de manera afirmativa cada una de ellas. Gracias. Muy bien, con esta modificación realizada al resolutivo segundo por el propio comisionado ponente, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 144 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz y con las modificaciones hechas por el mismo. Comisionada Abaid. A favor modificada.
Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, con modificaciones. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas por el ponente la resolución del recurso de revisión 144, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 145, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Texcoco. La comisionada ponente, en este caso, propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 145 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 145, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 148, 152 y 153, proyecto remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. En este proyecto, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Precisamente sobre esa duda es que voy a pronunciarme para pedirles muy respetuosamente que me permitan modificar el sentido del resolutivo para precisarlo en los siguientes términos. Se revoca la respuesta y se ordena y la continuación de lo que ya está debidamente registrado. Muy bien, secretaria, por favor tome nota de la precisión que el comisionado ponente realiza en el resolutivo segundo para revocar la respuesta del sujeto obligado y por lo tanto ordenar la entrega de información. Muy bien, tome la votación, por favor. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que yo dio lectura a la comisionada presidente con las modificaciones hechas por el ponente. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 148, 152 y 153, revocando la respuesta del sujeto obligado y con las modificaciones hechas por el ponente. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 150, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del Poder Judicial. En este caso, la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 150 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 150, revocando la respuesta del Poder Judicial. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 154, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Capuluac. En este caso, el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Voy a hacer modificaciones tanto al resolutivo primero como al segundo para que quede de la siguiente manera. Primero, con base en el considerando cuarto de esta resolución, son parcialmente fundados los motivos de inconformidad planteados por el recurrente y en consecuencia se modifica la respuesta del sujeto obligado. El segundo quedará de la siguiente manera. Con base en lo expuesto y fundado en el considerando cuarto de esta resolución, se ordena al sujeto obligado haga entrega vía SAIME en versión pública en caso de que obre en sus archivos, 1, los siguientes documentos. Uno, en caso de que obre en sus archivos, los siguientes documentos. ¿Sí? Curriculum vitae. Bueno,
A, B y C y D. Pero además tengo que agregar al inciso A y B los siguientes nombres: Javier Rosas Rodríguez, José González Robles, Berta Fonseca Hernández, Francisca Monte Mesa. Se agregan tanto al inciso A y B. El C y el D quedan en los términos como estaban expuestos, y continuando con este mismo resolutivo, número 2, en versión pública los siguientes documentos: el título profesional del tesorero del ayuntamiento y del director de obras públicas. El siguiente párrafo queda en sus términos y solamente se recorren los resolutivos en su orden, tanto el cuarto que se convierte en tercero y el quinto que se convierte en cuarto. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, comisionado. Secretaria, entonces, antes de tomar la votación, por favor precisar la modificación que hace el comisionado ponente en el resolutivo primero respecto de que los agravios son parcialmente fundados. Al resolutivo segundo se agrega un numeral 1 arábigo, conservando las viñetas A, B, C y D, agregando nombres en las viñetas A y B. Y en el mismo resolutivo segundo se agrega un numeral arábigo 2, por lo tanto se modifican los resolutivos, se cambia la numeración de los resolutivos siguientes, se recorre la numeración. Muy bien, con esta precisión, por favor, secretaria, tome la votación. Sí, comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 154 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución, la resolución del recurso de revisión. Perdón, repito, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes la resolución del recurso de revisión 154, modificando la respuesta del municipio de Capulac y con las modificaciones expuestas por el comisionado ponente. Bien, en este momento haremos un receso. Muy bien, secretaria. Estamos entonces, tomo la votación del punto 14 del orden del día. En este momento, previamente solicitado y muy amablemente aceptado por mis compañeros, les pido por favor que estén de acuerdo en que todos los asuntos que tienen que ver con mi ponencia puedan ser adelantados para votación, porque tendré que retirarme. Entonces, para tal efecto, secretaria, los voy a listar, por favor. Inclusive podemos tomar la votación en bloque respecto del proyecto de resolución relativo al punto 17, que corresponde al recurso de revisión 171 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. En el punto 21 del orden del día, relativo al proyecto de resolución al recurso de revisión 216 respecto del municipio de Tultitlán, propongo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado y ordenar entrega de información. En el punto 26, relativo al recurso de revisión 361 respecto del municipio de Nicolás Romero, también propongo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Sí. En el recurso relativo al punto 39 del orden del día, que corresponde a los recursos de revisión acumulados 600
611, 612, 614, 615, 616, 617, 618 y 619 con respecto del municipio de Otzolotepec, en donde propongo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Y finalmente, en el punto 40 del orden del día relativo al proyecto de resolución al recurso de revisión 656, en relación con el municipio de Atizapán de Zaragoza, propongo también a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Si me permiten también, y con motivo de sus muy valiosos comentarios, me permito modificar el resolutivo segundo en el proyecto de resolución al recurso de revisión 361. En este caso, por favor, secretaria, le pido tome nota de la precisión que haría en el resolutivo segundo para separar de la viñeta, la única viñeta, en dos. Una viñeta que dijera los informes de gobierno, y los informes de gobierno, agregando que en el supuesto de que la información no se encuentre en sus archivos, deberá emitir la declaratoria de inexistencia correspondiente en términos de la normatividad aplicable y notificarla al recurrente. No. Y en la segunda viñeta diría, en su caso, los informes de 100 días de gobierno de cada inicio de administración municipal del periodo solicitado. En el supuesto de que no se haga entrega de dicha información, bastará con que así lo manifieste al momento de dar cumplimiento. Muy bien, con esta modificación al proyecto de resolución al recurso de revisión 361, le pido por favor, secretaria, tome la votación en bloque. Sí. A ver, secretaria, nada más hago una precisión. En la segunda viñeta relativa a los informes de 100 días de gobierno de cada inicio de administración pública municipal del periodo solicitado, debe decir muy claramente que en el supuesto de que no se haya generado dicha información, bastará con que así lo manifieste al momento de dar cumplimiento. Muchas gracias por la precisión, comisionado. En la viñeta primera, cuando me refiero a los informes de gobierno municipal de los años solicitados. Muy bien. Ahora sí, por favor, secretaria, le pido tome la votación en bloque respecto de los proyectos de resolución en relación con los recursos 171, 216, 361 y acumulados, no es cierto, 361, 611 y acumulados y 656. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que remitió la comisionada presidenta a este pleno, 171, 216, 361 con las modificaciones hechas, 611 y acumulados y 656. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos con la modificación al 361. Comisionado Luna. En el 361 a favor con la modificación señalada y en los términos de los proyectos 171, 216, 611 y acumulados y 656. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos, en los términos como lo plantea la comisionada presidenta, y en el 361 con la modificación propuesta. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de los proyectos con la modificación al 361.
Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión 171, 216, 361, 611 acumulados, 656, en todos ellos revocando la respuesta del sujeto obligado, y el 361 con las modificaciones expuestas. Muy bien, muchas gracias. Tendré que retirarme, pero no sin antes, por supuesto, que agradecer la amabilidad y la comprensión de mis compañeros. Muchas gracias. Adelante. Vamos a ver. Comisionados, en virtud de la ausencia ahora de la comisionada presidenta, les pregunto quién de ustedes presidirá la sesión de hoy. Ok. Comisionado, tiene el uso. Bueno, si votan, por favor. Se aprueba por unanimidad de votos que el comisionado Javier Martínez Cruz presida la sesión de hoy. Ok, ¿ya? Muchas gracias por la confianza de mis compañeros. Continuamos con el orden del día, el punto 15, y se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de revisión acumulados, el 155, el 100… ¿Al 100? Así. Del 155 al 160, del 162 al 169, del 172 al 175, del 177 al 187, del 220 al 222, del 224 al 226, del 228 al 230, el 232, del 234 al 236, del 238 al 240, del 242 al 245, del 248 al 253, del 255 al 260, del 262 al 278 y el 435, todos del 2016, remitidos por la comisionada Eva Abair Yapur del municipio de Nezahualcóyotl, donde el sentido de resolución es que se revoca, ¿sí? Ok. Por favor, secretaria, tome la votación. Sí, comisionado. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados, a los que ya ha dado lectura el comisionado que preside y que remite a este pleno la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside, el informe que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados del 155 al 160, del 162 al 169, del 172 al 175, del 177 al 187, del 220 al 222, del 224 al 226, del 228 al 230, el 232, del 234 al 236, del 238 al 240, del 242 al 245, del 248 al 253, del 255 al 260 y del 262 al 278 y 435, revocando la respuesta del municipio de Nezahualcóyotl. Gracias. Sería todo. Ok, continuando con el orden del día, el del punto número 16, continuamos con el recurso 170 del 2016, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, que el sujeto obligado es la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y donde el sentido de la resolución es el sobreseimiento por parte de la comisionada. Por favor, secretaria, pregunte a mis compañeros cuál es el sentido de su voto. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido del voto respecto al proyecto del recurso de revisión 170 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado que preside. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 170 sobreseyendo el mismo. Bien. Continuamos con el recurso de revisión acumulados que presenta el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el 188, del 279 al 312, del 314 al 357 y el 434, remitido por el comisionado, donde el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y el sentido de la resolución es un revoca por parte del comisionado.
Por favor, secretaria, pregunta el sentido del voto de mis compañeros. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura el comisionado que preside y en los términos en que se presenta el proyecto. Comisionada Abaid. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados que ya ha dado lectura y revocando la respuesta del municipio de Nezahualcóyotl. Continuamos con los recursos de revisión acumulados que su servidor turnó para este pleno, que son los siguientes: del 189 al 206, del 208 al 214 y del 379 al 433, donde el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y el sentido de la resolución que emito es un revoca. Por favor, pregunte a mis compañeros el sentido de su voto. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura el comisionado que preside. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión acumulados del 189 al 206, del 208 al 214 y del 379 al 433, revocando la respuesta del sujeto obligado. Ok. En este momento hacemos un receso, por favor. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Reanudamos la sesión. Continuamos con el recurso de revisión 207 que remitió a este pleno la comisionada Eva Bahir Yapur del municipio de Nezahualcóyotl, donde el sentido de la resolución es revoca. Por favor, secretaria, pregunta a mis compañeros el sentido de su voto. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 207 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 207, revocando la respuesta del municipio de Nezahualcóyotl. Ok, muchas gracias. Continuamos con el recurso de revisión 217 que remitió la comisionada Eva Abaid Yapur, donde el sujeto obligado es el municipio de Metepec y el sentido de la resolución es un modifica. Por favor, secretaria, pregunte el sentido de la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 217 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 217, modificando la respuesta del sujeto obligado. Procedemos a discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de resolución 218 que remitió el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el Poder Legislativo y el sentido de la resolución es un revoca. ¿Sí? Si hay comentarios. Adelante, comisionado. Sí, comisionado que preside. Buenas tardes a todas y a todos, si me lo permiten. Solamente realizar una precisión en el resolutivo segundo último párrafo, que quedaría de la siguiente manera. Caso contrario, deberá de pronunciarse al respecto y hacerlo del conocimiento de él, y se reproduce ahí el nombre del recurrente. Muchas gracias, secretaria. ¿Sí? Sí, por favor, secretaria, por favor, pregunte cuál es el sentido del voto de esta modificación que hizo el comisionado. Sí, comisionado. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 218 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y con las modificaciones expuestas por él mismo. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionado que preside. A favor modificado. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 218, revocando la respuesta del sujeto obligado. Sí. Continuamos ahora con el recurso de revisión 313
que remite a este Pleno el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el Poder Legislativo y el sentido de la resolución por parte del comisionado es un desechamiento. Por favor, secretaria, pregunte el sentido del voto de mis compañeros. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 313 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 313, desechando el mismo. Muchas gracias. Procedemos ahora al recurso de revisión 360 que remite a este Pleno la comisionada Zulema Martínez Sánchez, donde el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y el sentido de la resolución es un modifica. Por favor, secretaria técnica, pregúntese. Cedo el uso de la palabra a la comisionada. Gracias, comisionado que preside. Quiero hacer una modificación, si mis compañeros comisionados están de acuerdo. Es solamente una precisión de orden. El párrafo que acompaña el punto 2 debe ser parte del punto 1. Entonces, el punto 1 quedará los informes de gobierno municipal de los años 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2008. En el supuesto de que la información no se encuentre en sus archivos, deberá emitir la declaratoria de inexistencia correspondiente en términos de la normatividad aplicable y notificarla al recurrente. Sigue punto 2 en los mismos términos. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Secretaria técnica, pregunte el sentido del voto a partir de las modificaciones propuestas por la comisionada al resolutivo segundo en los puntos 1 y 2. Sí, comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 360 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por la comisionada ponente. Comisionado que preside. A favor modificado. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 360, modificando la respuesta del sujeto obligado y con las modificaciones expuestas por la ponente. Procedemos a discutir y en su caso aprobar el recurso de revisión 362 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur en torno al sujeto obligado del municipio de Amecameca y el sentido de la resolución por parte de la comisionada es un modifica. Si hay algún comentario. Adelante, comisionada. Gracias, comisionado que preside. Si me permiten mis compañeros comisionados, haría las siguientes precisiones. En el punto número 4 del resolutivo segundo, quedaría de la siguiente manera. En versión pública, el o los documentos de donde se obtengan los radios, vehículos y teléfonos asignados a los miembros del Cabildo, el secretario del Ayuntamiento, el Contralor, el director de Obras Públicas y el tesorero. Y el punto número 6, quedando de la siguiente manera. Presupuesto asignado por el Gobierno Federal al municipio de Amecameca, así como el monto recaudado por el Ayuntamiento. Es cuanto. Ok, muchas gracias. Secretaria técnica, pregunte a mis compañeros cuál es el sentido de su voto con las modificaciones propuestas por parte de la comisionada Abaid al resolutivo segundo en los puntos 4 y 6. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 362 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. A favor con voto particular para apartarme de los razonamientos relacionados con la versión pública de las fotos en los currículums. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionado que preside. A favor modificado. Comisionado que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 362, modificando la respuesta del sujeto obligado y con las modificaciones expuestas por la ponente y emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Muchas gracias. Continuamos ahora con el recurso de revisión 368 que remite a este Pleno el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en torno al sujeto obligado el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y el sentido de la resolución del comisionado es un revoca. Si hay algún comentario, adelante, comisionado. Sí, comisionado que preside, si me lo permite, también sugerir a mis compañeras y compañeros me autoricen modificar en el resolutivo segundo la penúltima viñeta que iniciaría de la siguiente manera, en su caso, coma, y el resto del texto.
Muchas gracias, comisionado. Por favor, secretaria técnica, pregunte el sentido del voto de mis compañeros comisionados respecto a la modificación propuesta por parte del comisionado al resolutivo segundo en la penúltima viñeta. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 368 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor, modificado con voto particular. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionado que preside. A favor, modificado. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 368, revocando la respuesta del sujeto obligado, con las modificaciones expuestas por el ponente, y emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid Yapur. Muchas gracias. Continuamos ahora con el recurso de revisión 370 del 2016, remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, donde el sujeto obligado es la Secretaría de Educación y el sentido de la resolución es un modifica. Por favor, secretaria técnica, pregunta el sentido del voto de mis compañeros. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 370 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado que preside. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 370, modificando la respuesta del sujeto obligado. Okay, muchas gracias. Continuamos con el recurso de revisión 373-2016, remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y el sentido de la resolución propuesto por el comisionado es un modifica. Si hay algún comentario, adelante, comisionado. Muchas gracias, comisionado que preside. También, si me lo permiten, haría una precisión en la viñeta única del resolutivo segundo para que queden los siguientes términos. El número de las certificaciones totales emitidas en el año 2015 a solicitud de la Contraloría Interna Municipal y de contar con ello como el documento donde conste para qué efecto fueron expedidas. De no tenerlo, deberá emitir pronunciamiento al respecto. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, secretaria técnica, pregunta el sentido del voto de mis compañeros a partir de la modificación propuesta por el comisionado a resolutivo segundo en la viñeta única de este resolutivo. Por favor. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 373 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y con las modificaciones hechas por él mismo. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionado que preside. A favor, modificado. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 373, modificando la respuesta del sujeto obligado. Ok, gracias. Damos paso al recurso de revisión 375, remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, donde el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y el sentido de la resolución propuesto por la comisionada es un revoca. Si hay algún comentario, y si no, por favor, proceda a pedir la votación de mis compañeros. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 375 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado que preside. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 375, revocando la respuesta del sujeto obligado. Muchas gracias. Procedemos ahora a los recursos de revisión acumulados del 2016, que es el 376 al 378 y del 437 al 469, remitidos a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, donde el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y el sentido de la resolución propuesto por la comisionada es un revoca. Si no hay algún comentario, por favor, secretaria técnica, recabe el sentido de la votación de mis compañeros. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya ha dado lectura el comisionado que preside y que remite este pleno a la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado que preside. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados del 376 al 378 y del 437 al 469, revocando la respuesta del sujeto obligado. Continuando con el orden del día,
Gracias. Continuando con el orden del día, continuamos ahora con el recurso de revisión 475 que remite a este pleno la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto al municipio de Nezahualcóyotl, donde el sentido de la resolución de la comisionada es un revoca. Si no hay comentarios, por favor, Secretaria Técnica, recabe la votación de mis compañeros. Sí, comisionado. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 475 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado que preside. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 475, revocando la respuesta del sujeto obligado. Ok, muchas gracias. Continuamos ahora con el recurso de revisión 477 del 2016 que remite a este pleno la comisionada Eva Abaid Yapur respecto al municipio de Nezahualcóyotl, y el sentido de la resolución que propone la comisionada es un confirma. Si no hay comentarios, por favor, Secretaria Técnica, recabe la votación de mis compañeros. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 477 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 477, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Continuando con el orden del día, damos paso al recurso de revisión 478 que remite a este pleno el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto al municipio de Capuluac, y el sentido de la resolución propuesto por el comisionado es un confirma. Si no hay comentarios, por favor, Secretaria Técnica, recabe la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 478 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 478, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Continuando con el orden del día, damos paso ahora al recurso de revisión 480 del 2016 que remite a este pleno la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto al municipio de Aculco, y el sentido de la resolución propuesta por la comisionada es un modifica. Si no hay comentarios, por favor, Secretaria Técnica, recabe el sentido de la votación de mis compañeros. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 480 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado que preside. A favor. Comisionados, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 480, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Continuando con el orden del día, pasamos a discutir y en su caso aprobar el recurso de revisión 484 del 2016 que yo mismo he remitido a este pleno para con respecto al municipio de Iztapan de la Sal, y el sentido de la resolución que propongo es un modifica. Por favor, si no hay comentarios, recabe el sentido de la votación de mis compañeros. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 484 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor con voto particular para apartarme de algunos razonamientos. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 484, modificando la respuesta del municipio de Ixtapan de la Sal y emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias. Continuando con el orden del día, damos paso al recurso de revisión 487 del 2016 y 488, igual del 2016, que remite este pleno la comisionada Eva Abaid Yapur respecto al municipio de Nezahualcóyotl, donde el sentido de la resolución propuesto por la comisionado es un confirma. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura el comisionado que preside y que remite este pleno la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. A favor con voto particular también para apartarme de algunos razonamientos. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionado que preside. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 487 y 488, confirmando la respuesta del sujeto obligado y emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias.
En el orden del día entramos al bloque de negativas de información y desechamiento por recursos extemporáneo o anticipado. Y damos paso, se procede a la discusión y aprobación, en su caso, de los proyectos de resolución, el 122, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, respecto al municipio de Ozumba, y al ser una negativa, se ordena entrega de información, ¿sí? El recurso de revisión 139, que yo mismo he remitido, y es respecto al municipio de Nestlalpan, al ser una negativa, el sentido de sobreseimiento. El recurso de revisión 592, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, del municipio de Tezoyuca, y es un desechamiento. El recurso de revisión 593, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto al municipio de Tezoyuca, y es un desechamiento. Y serían todos. Por favor, secretaria técnica, pregunte a mis compañeros si no hay alguna observación y si recabe el sentido de la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado, a los que ya ha dado lectura el comisionado que preside. Comisionada Abaid. A favor de los proyectos. Comisionado Luna. En los términos de los proyectos presentados en este bloque. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de los proyectos. Comisionado que preside. A favor de todos los proyectos. Comisionado, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión 122, 139, 592, 593 en los términos en los que fueron remitidos a este pleno. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, y es respecto a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. ¿Se tiene por presentado? ¿Sí? ¿Listo? Y continuamos con asuntos generales, que sería la aprobación del Pleno para la acumulación de recursos de revisión. Sí, por favor, Secretaría Técnica. Comisionados, voy a dar lectura a la propuesta de acumulaciones para aprobar en esta sesión. El primer bloque se trata de los recursos de revisión, de números del 624 al 633 y del 636 al 642 y el recurso 681, y en este caso acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. El siguiente bloque se trata de los recursos de revisión del 643 al 646 y acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. El tercer bloque de recursos de revisión a acumular, 664 y 668, y acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Los siguientes números de recursos de revisión para acumularse, del 671 al 674, y acumularía la comisionada presidenta. De los recursos 675 al 678, acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. De los recursos de revisión del 683 al 699, acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En otro bloque se encuentran los recursos de revisión del 700 al 718, que acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El siguiente bloque se trata de los recursos de revisión del 792 al 831, del 833 al 835, 841 y 845, y acumularía la comisionada Eva Baid Yapur. El siguiente bloque serían los recursos de revisión 842, 843, 844 y 846, y acumularía la comisionada Eva Baid Yapur. El penúltimo bloque sería de los recursos de revisión 838 y 839, y acumularía el comisionado Luna. Y los recursos de revisión 853 y 854, acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Serían todos, comisionado. Muchas gracias, secretaria. Claro que sí. Hacemos un receso. A ver, hacemos un receso. Por favor. Ya, ¿verdad? Sí, hermano. son todos. Bueno, si ya está acordado con los coordinadores, por favor, pregunto a mis compañeros si se está de acuerdo de aceptar las acumulaciones propuestas. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos
las acumulaciones de los recursos de revisión a los que ya había dado yo lectura. Ok, muchas gracias. Pues hemos desahogado los puntos del orden del día de esta 10ª sesión ordinaria del 2016 y siendo las 18:09 del 15 de marzo del 2016, damos por concluida esta 10ª sesión ordinaria. Muchas gracias, les agradezco a todos su paciencia. Gracias.